Camaradas, muy buenas. Vamos a ponernos en situación. Imaginaos que yo pongo mi mano, que tiene una temperatura elevada, caliente, que tiene una temperatura X, pero que está caliente. Ahorrarse los sitios fáciles porque vamos a intentar ser un poquito más elocuentes. Y pongo mi mano sobre una superficie que esté más fría que la mano. En este caso, por ejemplo, mi mesa de cristal, ¿vale? ¿Qué ocurre en este caso? Pues en este caso lo que pasa es que hay una transferencia de calor de la superficie que tiene más frío, en este caso la mesa, a la superficie que tiene más calor, en este caso mi mano. Eso podéis comprobar vosotros mismos, ponéis la mano durante unos segundos, durante un ratito en una mesa y veréis cómo tu mano luego pasa a estar más fría y la mesa más caliente. Y esto lo hace porque responde a un principio muy básico que se llama de la termodinámica. ¿Y qué tiene que ver esto con el canal y con el vídeo que vamos a ver hoy? Porque es el mismo principio que utilizan las All-in-One, los radiadores, ¿vale? Hay una transferencia de calor entre el líquido que sale de la CPU y el radiador. Igual he decidido hacer este vídeo porque parece ser que en este mundo, en la PS Master Race, todo el mundo cree tener razón sobre las All-in-One y sobre dónde estar colocadas. En YouTube tú puedes entrar fácilmente y poner dónde poner una All-in-One y verás que hay 1.000.000 de vídeos y muchos de ellos te dicen tiene que estar colocada aquí, en el frente, tiene que estar colocada arriba. Si no está colocada al frente o arriba o abajo, está mal colocada. Y yo creo que es una valoración un poco prematura. ¿Por qué? Porque la teoría, tenemos que aplicar la teoría. Pero cuando tú aplicas la teoría en un campo como es este, existen unos elementos que se llaman variables. Y hay que tener en cuenta esas variables en la ecuación para ver si la teoría realmente se aplica al 100% o no. Así que yo soy Ayur, bienvenidos a mi canal y en el vídeo de esta semana todo lo que debes saber sobre las All-in-One y su colocación. Vamos a ello. Lo primero que quiero explicaros es las partes que tiene una All-in-One. Empezamos por la bomba, que es esto que veis aquí, los tubos, diréis, ¿es una parte? Sí, es una parte de la All-in-One. Los tubos, el radiador, que lo veis aquí, ¿veis? Radiador. Ahí está. Y los ventiladores. Aquí pone caja incompleta porque falta ponerle la carcasa, lo que dice que la caja está incompleta. Y los ventiladores. Bueno, la bomba generalmente es una bomba centrífuga, igual que lo que encontrarías en la refrigeración de un coche. ¿Cuáles son los parámetros más importantes a la hora de elegir una bomba de agua para nuestro circuito? Pues dos. El primero, el caudal de la misma. ¿Y qué es el caudal? Ese parámetro muestra la cantidad de líquido que es capaz de hacer circular la bomba a través de ella durante un espacio de tiempo. Esto se suele medir en litros por hora. ¿Ok? El otro parámetro es la presión de salida, también denominada como presión de cabeza. Este parámetro, que se mide en metros, indica la fuerza que es capaz de generar la bomba para elevar una columna de agua. Por ejemplo, para que lo entendáis bien, si nuestra bomba tiene una presión de cabeza de 3,2 metros, significa que puede elevar el agua hasta una altura de 3,2. Eso es la presión de salida. Los tubos. Bueno, pues esto, lo único que tener en cuenta en los tubos es la longitud del tubo, ¿vale? La longitud. Que aunque parezca mentira, la longitud para mí es importante. Ya he hecho yo cuando instalé las G12, el componente de NetFX G12, pues me quedé corto en el tubo y tuve que ponerla en otra parte de la caja en lugar de donde yo quería ponerlo porque el tubo no llegaba, ¿vale? El radiador, vamos a mirar el radiador. Bueno, el radiador es el componente del circuito donde se realiza el intercambio entre el calor que lleva el líquido de refrigerante, ¿vale? Que pasa por aquí, y el aire que le rodea, provocado por los ventiladores, ¿vale? Para facilitar dicho intercambio, pues aunque también hay radiadores pasivos, se suele emplear de 1 a, como norma general, ¿vale? A 6 ventiladores. Podéis encontrar alguna que tenga más, pero de 1 a 6 ventiladores. Suelen estar formados por varios tubos planos en paralelo, que son estos que estamos viendo aquí, a ver si lo vemos más cerquita, ¿vale? Y a cuyos lados van soldadas aletas de refrigeración, que son las que veis aquí, que se encargan de aumentar de manera considerable la superficie de refrigeración del radiador. Estas aletas son fabricadas como norma general en cobre o aluminio y son bastante dedicadas al maltrato, o sea que no intentan manipularla porque se doblan con muchísima facilidad. Bueno, las aletas de refrigeración son las que obligan al radiador a que emplee ventiladores de alta presión. ¿Cuántos tipos de radiadores hay? Pues los hay de 120, 140,
240, 280, 360, incluso de 420. Y estos números que hago referencia son a la cantidad de ventiladores y al diámetro de los ventiladores. Por ejemplo, si son 240, estamos hablando de 120 cada uno, por ejemplo, como la que tengo yo. Y esta sería de 360 si los ventiladores fueran de 120 cada uno, que no son. Pero, ¿cómo funciona verdaderamente una All-in-One? Esto se hace de manera muy similar a como lo haría en un vehículo, ¿vale? Ambos responden a un principio que es el principio de la termodinámica, el cual dice que el calor se mueve de los objetos más calientes a los más fríos, y a medida que el objeto más frío se calienta, el objeto más caliente se enfría. Lo que ocurre es que el líquido, cuando pasa por la CPU, lo que hace es transferirle su calor, el líquido pasa caliente por el tubo y llega hasta el radiador. En el radiador, pues pasa por los canales que tiene, y el radiador le transfiere su frío y el líquido le transfiere su calor, de manera que va a pasar otra vez, subiría al tubo de salida, ya el líquido frío, y volvería a pasar a la bomba para enfriar nuestra CPU. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que si el líquido permanece muy poco tiempo dentro de la bomba, no le da tiempo a que el calor de la CPU se transfiera fácilmente hacia el agua. Bueno, vamos a dar unas pinceladas muy rápidas sobre All-in-One versus aire. ¿Por qué un All-in-One o una refrigeración líquida con respecto a una por aire? ¿Por qué? Fundamentalmente el agua tiene una conductividad térmica más alta que el aire, ¿ok? Se puede mover el calor de manera más rápida que en el aire. El agua también tiene otra capacidad, y es una mayor capacidad de calor específico, lo que quiere decir que se puede absorber más calor antes de que comience a sentirse caliente. Por lo tanto, tenemos que mueve el calor más rápido y que mueve una mayor cantidad de calor. Bueno, la razón fundamental por qué podemos elegir una All-in-One con estas capacidades que tiene es que los componentes electrónicos que usemos produzcan demasiado calor y el aire alrededor no sea capaz de absorber todo ese calor que provocan nuestros componentes. Y vamos a pasar ahora a algo bastante importante, que es dónde colocarla. Aquí es donde viene verdaderamente todas esas cuestiones que os crean inquietudes sobre dónde puedo colocar la RL. Vamos a verlo con pequeños ejemplos, y aquí es donde intervienen las variables de esa ecuación que queremos resolver. Bien, vámonos. Vamos a entender una cosa para que el funcionamiento de la All-in-One sea el correcto. Tenemos que entender que el líquido, cuando pasa por el radiador, debe estar más caliente que el radiador. Esto nos va a servir para lo coloquemos donde lo coloquemos. Si está más caliente, el radiador le pasa el frío. Ahora, si el líquido está más frío que el radiador, vamos a conseguir el efecto contrario. El radiador le va a pasar el calor al líquido. Obviamente, cuanto más frío está el radiador, mejor se va a enfriar el líquido, va a llegar a la bomba y va a enfriar mejor la CPU. Y este concepto lo que nos lleva a pensar es que lo que tenemos que intentar tener más fresco de todo es el radiador, que será el que enfríe ese líquido. Bien. Entonces, según esta teoría, ahora aplicamos la práctica y con todos sus condicionantes. Menudo puto coñazo la ventanita esta que está aquí. Empecemos por la parte frontal. En esta caja, como veis, la toma de aire, bueno, pues sí es bastante, porque tenemos este grosor por el cual entra el aire y puede coger aire de manera eficiente en este caso, ¿no? Lo que pasa con esta caja es que yo pondría los ventiladores por la parte delantera, que aunque el simulador no me ha dejado, sería posible. Lo único que pasaría es que el radiador estaría aquí y el ventilador estaría aquí atrás. Incluso yo pondría push-pull porque es mejor, es más eficiente con el push-pull que sin el push-pull. Algunos dirán que unos pocos grados, pero para mí cada grado importa. No voy a hacer una comparativa entre este tipo de refrigeraciones porque hay un montón y depende mucho de las cajas, ¿vale? Pero en este caso, frontal. Tenemos el aire frontal y entra de manera eficiente, dado que tiene bastante toma de aire por la parte frontal. Una vez que el aire pasa a través del radiador, el radiador emite aire caliente. Ese aire caliente, en este caso, por ejemplo aquí, también le va a llegar parte de ese aire caliente a la gráfica, ¿de acuerdo? El aire, cuando es disipado, siempre va con una elevada temperatura. Va a llegar a la gráfica y aparte también va a llegar a los componentes que tenemos arriba.
Entonces yo siempre intentaría colocar la RL lo más alta posible para que el aire caliente tiende a subir, y cuanto más arriba esté la RL, más rápido podrá ser expulsado de la caja y no permanecerá tiempo dentro de ella. Entonces, RL frontal lo más alta posible. Si la entrada de aire aquí es bastante eficiente, conseguiremos que el líquido se enfríe, esté fresco y refrigere nuestra CPU a costa de otros componentes quizás, ¿vale? Bien, si pusiéramos la RL debajo. Bueno, vamos a ver cómo sería con la refrigeración en la parte de abajo. Lo que no he dicho antes explicando la frontal es que cuando tenía puesta aquí la frontal, ¿de acuerdo? Tenía un ventilador aquí montado abajo que ayudaba a que hubiese un caudal de aire hacia arriba. El aire caliente entra y este ventilador ayuda a que sea expulsado hacia arriba lo más antes posible. Eso me gusta a mí que lo tengáis en cuenta a la hora de comprar una caja, porque yo la tengo así y la verdad es que me funciona muy bien. Me gusta que tenga ventiladores abajo para que ayude a expulsar el aire caliente lo antes posible. RL abajo. En este caso es menos eficiente que la RL de frente, porque la RL de frente tiene una mayor entrada de aire y lo que pretendemos es que el radiador esté lo más frío posible. Aquí abajo también está bien pensado, ¿de acuerdo? Porque también tiene buena entrada de aire, también entra por aquí la parte de abajo, el grosor de la entrada de aire es igual prácticamente que el de aquí, solo que aquí tenemos el inconveniente de que está pegado a la mesa y no existe una corriente de aire como puede existir aquí. Pero también es una buena opción porque tendríamos una RL abajo y estos tres ventiladores de delante no se ofrece resistencia con el radiador, entonces la entrada de aire es limpia, no tiene ningún obstáculo y llegaría el aire frío directamente a la CPU, directamente a la gráfica. En este caso sí tendríamos un flujo de aire más fresco a la gráfica, tendríamos mayor entrada de aire fría que en el caso anterior, pero el radiador en teoría debería estar más caliente en esta posición que en esta. Pero también es muy buena opción, porque tiene una entrada de aire fría que da directamente a todos los componentes, CPU, RAM, gráfica, y es un aire frío directo. Vamos a ver ahora arriba. Para esta caja, para mí sería la peor instalación. ¿Por qué? Bueno, por aquí entra aire frío, tenemos 3 entradas de aire fría, por aquí también tenemos 3 entradas de aire frío. Estas 5 entradas suministran aire directo frío a todos los componentes. La caja va a estar muy fresquita, lo que quiero decir los componentes, porque todas estas 5 entradas, porque tenemos 2 ventiladores ahí, 3 ventiladores de frente, no ofrecen ninguna resistencia y no tienen que pasar por el radiador. Por lo tanto, el aire disipado caliente no existe. Este aire fresco entra por aquí directamente y tenemos una salida por aquí y 3 salidas hacia afuera. El aire frío, los componentes generan calor. Ese calor va a pasar por los ventiladores y va a ser expulsado hacia el exterior, pero a la salida, dado que el aire cuando sale del disipador sale caliente, o sea, el aire cuando llega arriba ya está caliente, entendemos que todo el aire que está en la caja que se calienta, aunque haya muchísima entrada de aire frío, todo lo que está dentro de la caja, ese aire caliente sube. Cuando sube, los ventiladores lo hacen pasar a través del radiador. El radiador se va a calentar un poquito más porque el aire que le está llegando alrededor no es frío directo del exterior, como pasaría en el frente, sino es aire ya caliente que genera la fuente de alimentación, los discos duros, la gráfica genera aire caliente, el microprocesador, la RAM, la Super RAM, toda la caja genera aire caliente y ese aire caliente está arriba, porque es menos denso, está arriba y pasará por el radiador y calentará el líquido más que si lo tuviéramos en la parte frontal. Es obvio, en la parte frontal el aire entra fresco directo del exterior y enfría el radiador mejor que aquí, que cuando el aire llega al radiador para enfriarlo ya ha pasado por los componentes, ya se ha llevado el calor de los componentes, por así decirlo, y ese calor que transmite el aire va a pasar por el radiador, que va a calentar el líquido, o mejor dicho, que lo va a enfriar menos. En este caso sería para mí la manera menos eficiente, dadas las características de esta caja, ¿vale? Entonces ya hemos probado todas, frontal, abajo y arriba. ¿Cuál es la mejor? Tendréis que probar según la teoría y según las variables que os encontréis, como la gráfica, si está en vertical, si está en horizontal,
o que tenga ventiladores abajo, o que la parte frontal no tenga entrada de aire, como pasa, por ejemplo, con la mía, con la SyncWin, que es hermética por delante, por lo tanto la entrada de aire delante es irrisoria. Otras cajas que no tengan muy buen flujo de aire frontal, pues la mejor opción es esta. Todas aquellas cajas que tengan un peor flujo en la parte delantera, tendrán que buscar una segunda opción. Aunque lo mejor sea delantero, es lo que dice la teoría, pero a la hora de aplicar la práctica y ver que tenemos variables como que el flujo de aire es insuficiente y no va a enfriar el radiador lo suficiente, habrá que buscar otras opciones. Y muchas de ellas son en la parte de arriba. Todo tiene que rondar alrededor de que tengo que enfriar el radiador para que esté más fresco que el líquido cuando entre, para que el líquido haga esa transferencia de calor. Bueno, pues esta es para mí la que sería la mejor refrigeración para esta caja, y hago muchísima incidencia para esta caja. La teoría nos dice que frontal, que es donde mayor flujo de aire puede tener, incluso hay cajas que lo pueden tener lateral, esta es la que mejor se adapta a esta caja. Muchísima incidencia. La teoría, como digo, nos dice que donde haya mayor flujo de aire es lo que tendría que enfriar al radiador. Esa es la teoría. ¿Cuál es la práctica? Que tenemos factores limitantes. ¿Cuál es el mayor factor limitante? La puñetera caja. Buscar, no escatimar en la caja. Buscar una caja que os dé posibilidades de refrigeración frontal, arriba, abajo y trasero. Todo, para que podáis jugar con las combinaciones. Cajas que no tengan buen flujo de aire frontal, pues tendréis que elegir o abajo o arriba. Si no tiene buen flujo de aire frontal, el radiador no va a tener la temperatura suficientemente baja como para que haya una transferencia de calor buena con el líquido. Entonces, arriba sería la opción última que yo utilizaría si no tuviéramos posibilidades de meterlo delante o abajo. Vamos a ver ahora, en el último paso, pequeños problemas que pueden surgirnos con nuestra refrigeración líquida. Y el fundamental y el más común es el aire. El aire que puede estar dentro de nuestra RL. Esto ha suscitado una gran controversia y la verdad es que tuvimos grandes discusiones en mi server, en mi Discord, ¿vale? A cuenta de que cuál era la posición correcta de los tubos. ¿Tienen que ir hacia arriba o tienen que ir hacia abajo? ¿Por qué tienen que estar arriba o por qué tienen que estar abajo? Uno de los problemas que puede surgir con una RL es que pueda tener aire dentro de la RL. Pero bueno, esto es una incidencia. Es decir, esto es un acto aislado. Me he puesto en contacto con la FZXT, me he puesto en contacto con mecánicos, ingenieros especializados en radiadores y le he preguntado sobre esto, ¿vale? Cuando yo pongo algo, intento documentarme lo máximo posible. He preguntado sobre esto y todos me han dicho lo mismo. No puede haber aire dentro de la refrigeración líquida. Y es algo que no es normal. Es decir, no podemos tener en la cabeza de que siempre en nuestra RL va a haber aire. Lo normal es que no haya aire. Si lo hay, es un error. Es una incidencia, es un acto aislado. Una RL, cuando tú la compras, no tiene que tener aire dentro. Y no tenéis que condicionar cómo colocarla porque tenga aire dentro. ¿Que tiene aire? Esto es diferente. ¿Cómo se soluciona si una RL tiene aire? Una de las soluciones más comunes es desmontar la RL y agitarla. Agitamos la RL, ¿vale? Y en teoría el aire tendría que desaparecer. Otra de las soluciones sería colocar la RL por encima del nivel de nuestra bomba, por el simple hecho de la gravedad. Y otra solución, la cual hizo mucha incidencia este compañero nuestro, ex compañero nuestro de Discord, pero que sigue siendo un compañero nuestro de la comunidad, es que pongamos la RL con los tubos hacia abajo, para que el aire suba hacia arriba, se ponga en la parte de arriba de la RL y no afecte a los tubos. Si continúa el aire en nuestra RL, pues yo también daría garantía porque no debe de haber aire dentro de una RL. Es una anomalía, ¿vale? Si se escatima en algo, mucha gente escatima en la caja. No escatiméis en la caja porque es la que os va a dar mayores posibilidades de refrigeración. Y no pedir una boca prestada, usar la vuestra, darle al like. Estamos en Twitter, estamos en Discord, nos divertimos mucho en Twitch y está creciendo mucho la comunidad. Y nos vemos en el próximo fresquito vídeo. ¡Chao!